Bueno, gracias al Ayuntamiento de Tomiño y a todas las personas que de una u otra manera han colaborado para que se celebren estas jornadas. Os doy la enhorabuena porque crea un precedente muy bueno, la asistencia es fantástica y también os doy las gracias a todas las personas que habéis decidido acudir esta tarde a compartir durante un rato, pues yo creo que cosas que son interesantes no solamente para nuestro trabajo como educadores, educadoras, sino seguramente que habrá aquí también padres, madres, en definitiva personas, seres humanos. Y dando respuesta al título de mi charla, de mi intervención, que es cómo aprender a ser uno mismo, una misma, y cómo aprender a convivir. Y en este orden, que aquí el orden de factores sí altera el producto. Primero, aprender a ser nosotros mismos. Vamos a ver qué significa eso, de conocernos, de querernos, valorarnos, respetarnos, para que luego nuestra convivencia con los demás tenga las mismas características y esté basada en la independencia emocional y no en la dependencia. A mí me gusta empezar comentando que el aprender a ser y el aprender a convivir son dos pilares que la UNESCO definió en el año 99 y que en aquel momento reunieron a expertos en educación de todo el mundo y elaboraron el Libro Blanco de la Educación. Alguna persona que sea un poquito mayor como yo les sonará el Libro Blanco de la Educación de Jacques Delors. Jacques Delors en esa época llamó la atención ya sobre la importancia de la dimensión emocional. Es curioso porque en el informe no solamente dice que tenemos que tener en cuenta estos cuatro pilares, el enseñar o el aprender a conocer, el aprender a hacer, sino también el aprender a ser uno mismo y a convivir, como dos pilares en los cuales se debería basar toda la educación del futuro. Pero es que además en este informe hablaban justamente de que en la educación se había olvidado la dimensión emocional del ser humano, que es tremendamente importante y que afecta a muchas de sus otras dimensiones. Pues realmente no todos los colegios ni todas las aulas están dando respuesta a este objetivo de educación integral si solamente se preocupan de la dimensión cognitiva. La dimensión cognitiva es la reina del aula, pero ya nos recuerdan estos expertos en el año 99 que la dimensión emocional no puede quedar de lado y que efectivamente si pusiéramos en una balanza emociones aquí y pensamientos aquí, las emociones son mucho más potentes. Y si no, que se lo digan al típico alumno o adulto, que también pasa a los adultos, que a lo mejor se han preparado un examen maravillosamente, estoy dando por hecho que han estudiado, o sea, un alumno que haya estudiado. Y llega el examen y se queda en blanco. ¿Se queda en blanco por qué? Por la presencia de una emoción descontrolada que le genera una ausencia de acceso al material que ha memorizado. Es como si tuviera lo que ha aprendido metido en una caja fuerte en su cerebro, pero se ha olvidado la clave. Claro, el que no ha estudiado da igual, porque como si no tiene nada en la caja fuerte, ¿qué más da que se le olvide la clave que el que se acuerde de ello? Si no tiene ningún conocimiento porque no ha estudiado, no le pasa nada. El drama es que sigue siendo un drama para muchas personas, como por no saber controlar su mundo emocional, por no regular un estado de nervios o de ansiedad, pueden dar unos rendimientos muy pobres o estar incluso bloqueados y no poder comentar o decir o expresar lo que ellos saben que saben. Entonces, de esto vamos a hablar y vamos a ir profundizando en algunos aspectos, me voy a parar más en algunos conceptos que en otros, pero tenemos que entender una cosa que para mí es fundamental, y es que venimos a este mundo con emociones, no las aprendemos después, con determinadas emociones, que son las básicas, alegría, tristeza, miedo, enfado, la sorpresa y el asco. Yo ya sé que hay otros autores que defienden que hay otro modelo de de emociones básicas, pero yo defiendo este ¿por qué? Porque he visto ecografías en 3 dimensiones con bebés en el útero expresando estas y no otras. Entonces, cuando yo veo esas 6 expresiones gestuales, que la más divertida fue la de asco, porque a la madre le estaban haciendo una ecografía cuando acababa de comer en un restaurante mexicano que le habían puesto una comida muy picante, y cuando ese picante a través de la placenta y el líquido amniótico le llega al bebé en el útero, pone la misma cara que podemos poner nosotros cuando probamos algo que no nos gusta, una cara así. Eso significa que ya venimos con esas emociones porque sirven para algo. Y ese servir para algo nos vamos a dar cuenta de que no siempre está bien considerado. Todavía yo escucho a personas que dicen es que está muy mal tener miedo, hay que ser valiente, no hay que tener miedo. ¿Cómo que no?
Pues si no tuviéramos miedo, no sobreviviríamos. Y otras personas dicen, es que no hay que enfadarse, hay que ser muy bueno. ¿Cómo que no hay que enfadarse? Hay que aprender a enfadarse bien, pero hay que enfadarse. Porque tienes que poner límites a los demás, tienes que luchar por aquellas causas que consideres justas. Tú no puedes estar pasivo ante una injusticia o ante una situación que no te parece, por ejemplo, una falta de respeto. Entonces, todas las emociones sirven para algo, pero socialmente unas se consideran buenas y otras se consideran malas. Entonces vamos a funcionar un poco así, pero quiero que tengáis en cuenta que no aprendemos a expresar esas emociones básicas cuando nacemos, sino que venimos con ellas en el código genético, en la mochila genética. ¿Y qué es una emoción? Porque yo quiero enmarcar esta definición en 4 aspectos muy concretos que nos van a servir para entender por qué es importante trabajar primero con nosotros mismos y aprender a ser nosotros, nosotras mismas, para luego aprender a convivir, y en este orden vuelvo a ser pesada, pero lo vuelvo a decir. Las emociones son reacciones personales. ¿Qué sucede? Que esta mujer que está en la diapositiva está expresando una emoción. ¿Qué pensáis que está expresando? Muy bien. Ahora, no podemos saber por qué se sorprende o de qué se sorprende, pero a lo mejor si se pone a hablar no le entendemos porque utiliza un lenguaje verbal que no conocemos nosotros. Sin embargo, el código no verbal es universal. En todas partes del mundo, en cualquier cultura que vean esta foto, identifican como que esa persona está sorprendida por algo. No se sabe por qué, pero por algo. Esa reacción, y aquí entra un punto que yo considero muy importante y que luego volveremos sobre él, la podemos expresar hacia afuera o guardárnosla para adentro. Es decir, una cosa es sentir y otra cosa es expresar. No utilizo este brazo porque estoy lesionada y me he obligado yo a ponérmelo aquí, pero una cosa es sentir y otra cosa es expresar. 2 cosas diferentes, no tienen nada que ver. Podemos sentir mucha rabia y no expresarla. Podemos sentir mucha tristeza y no expresarla. Fijaros que hay 8 tipos de sonrisa y 7 son falsas. Paul Ekman, un experto en microgestos, si alguna de las personas del público ha visto la serie Miénteme, es el guionista de la serie Miénteme. Y él tiene diseñado un programa informático que graba a los testigos de los juicios. Y después, en función de los gestos que acompañan a su testimonio, da un informe a la policía diciéndoles y a los jueces si han dicho la verdad o han mentido. Y últimamente os cuento una anécdota muy graciosa, porque estaba en Nueva York hace 2 años y le escuché la anécdota. Decía que estaban saliendo demasiadas mujeres mentirosas, se le estaba rompiendo la ley de la estadística, y decía, algo pasa aquí, o se me está estropeando el programa o algo pasa, hasta que descubrió cuál era el problema, y era el uso del Botox. ¿Dónde se inyectan las personas que se inyectan Botox? Aquí y aquí. Y justamente en las zonas de las arrugas son manifestaciones de la sonrisa verdadera. Si la persona sonríe como acartonada porque no se le hacen arrugas, porque se ha gastado una pasta en quitarse las arrugas, no se las va a poner ahora, pues entonces para el programa informático esa persona estaba mintiendo. Y entonces nos contaba que últimamente, antes de entrar los testigos, les dice, a ver, de aquí para arriba, porque de aquí para abajo me da igual, de aquí para arriba tiene usted implantes de Botox. Entonces corrige el programa informático para que no detecte la sonrisa como falsa. Pero si tenemos 8 tipos de sonrisa y 7 son falsas, significa que la sonrisa tiene factores sociales de convivencia muy importantes. Y que cuando estamos en presencia de una persona que sonríe, segregamos oxitocina, que es una sustancia que nos tranquiliza y nos relaja. Pero si estamos en presencia de alguien muy huraño con el ceño fruncido, segregamos adrenalina y nos ponemos en alerta. Por lo tanto, cuando vamos a un país donde no conocemos el idioma, ¿qué hacemos? Sonreímos a todo el mundo para captar ayuda, para preguntar, para que nos digan. Claro, si vamos con el ceño fruncido sale todo el mundo corriendo. Así que, aunque no seamos conscientes, la naturaleza nos ha dado 30 músculos en el rostro que, moviendo la boca, los ojos y las cejas, podemos expresar diferentes emociones. Podemos si queremos. Y eso es un dato interesante, porque quiero que penséis, si trabajáis con alumnos o tenéis hijos, que penséis en niños, niñas que según entran por la mañana en el aula,
O se levantan de la cama en vuestra casa y decís, ¿qué día va a tener este? ¿Qué día? Se ha levantado con el pie izquierdo, viene torcido o torcida, ¿lo veis? No dice nada, pero a lo mejor su gesto o el tono de voz que utiliza por decir buenos días, y ya decir, uy, algo pasa. O sea, hay niños y niñas, y también adultos luego, por supuesto, transparentes a nivel emocional, que lo que sienten lo expresan. Entonces, sabemos a qué atenernos, porque si están enfadados, lo expresan, y entonces digo, no me acerco mucho, o no echo más leña al fuego, o tengo cuidado, no le voy a decir esta noticia hasta que no se calme, porque si no va a ser peor. Hay otros que son enigmas. Niños, niñas, adultos en general, que son enigmas, que pueden estar un día entero a tu lado y no cambian de gesto. ¿Sí o no? Lo seguro que pensáis en gente. Yo estoy pensando en gente que conozco también. Luego, no es obligatorio expresar lo que uno siente, pero si educamos las emociones, sabemos en qué momento expresar, con quién sí, con quién no y de qué manera. Y entonces estamos hablando de una competencia emocional que se llama regulación emocional. Expreso lo que siento sin hacer daño. Pero si yo me reprimo una emoción, me estoy haciendo daño yo. Por lo tanto, en ese aprender a ser yo misma, tengo que tener en cuenta si decido expresar y compartir lo que siento o me lo guardo. Pero tener esa libertad. Si no tengo libertad, tengo bloqueo emocional, estoy incapacitada para expresar emociones. Y ahí ya empiezo a tener un problema. De modo que para la convivencia, y luego lo veremos más detalladamente, para llevarme bien con los demás, voy a decirlo así, para aprender a convivir bien con los demás, tengo que saber cómo expresar mis emociones en cada momento. Y tengo que tener esa libertad de decir, ay, con esta persona ahora en este momento no, ya hablaré mañana. O esta situación que estoy pasando de miedo no la quiero contagiar, me la guardo para mí. O estoy pasando por un momento muy duro, por el duelo de un ser querido, y entonces lo voy a compartir, pero solamente con alguien que tenga mucha confianza, no con cualquiera. Todo eso se llama regulación y favorece la convivencia. ¿Por qué? Porque cuando damos información al otro de lo que sentimos por lo que hace o por lo que nos dice, nos sentimos mucho más relajados. Pero estar hablando con alguien que no te hace ningún gesto, que no te da un feedback y no sabes si va o viene, si le está sentando bien o mal lo que le estás diciendo, nos produce mucha ansiedad, mucha intranquilidad. Y por eso la convivencia mejora cuanto más transparentes seamos, pero con esa regulación, de ahora sí, ahora no, con esta persona sí, con esta persona no, de esta manera sí o de esta manera no. Y esto es educable, porque si no yo no estaría aquí, ni llevaría 20 años dando formación en educación emocional. Hay una parte, sin embargo, de las respuestas emocionales que no las podemos evitar. Estas son las respuestas de tipo fisiológico. Y esto es un aspecto muy importante porque, por ejemplo, luego veremos como muchos comportamientos violentos son producidos porque cada vez que sentimos una emoción, al torrente sanguíneo le llegan sustancias químicas diferentes. Sustancias químicas que no tienen nada que ver y que además nos preparan para dar una respuesta polivalente. Las emociones tienen muchas funciones, pero una de ellas es prepararnos para dar una determinada respuesta. Si yo siento miedo, voy a correr, voy a gritar, voy a defenderme, voy a saltar las escaleras, voy a subirlas de 3 en 3, voy a gritar, voy a hacer cosas que desde luego necesito hacer para sobrevivir. Y dependiendo de la situación haré una cosa u otra. Totalmente contrario cuando estoy triste. Si yo estoy triste, me meto hacia adentro. La tristeza es una emoción que me conecta con mi ser, con mi yo interior, me mete para adentro. Entonces reflexiono, pienso, evalúo, cambio mi esquema de valores, soy más relativa, no absolutizo tanto y cambio incluso aseveraciones que antes hacía después de reflexionar. Cuando estoy triste, bajan mis defensas del organismo, bajan los linfocitos T, me canso mucho, no quiero hacer cosas y eso me conecta conmigo. Por lo tanto, la tristeza potencia la reflexión y es una posibilidad que yo tengo de bajar el pistón, bajar la velocidad, no hacer tantas cosas y decir, a ver, ¿qué me está pasando? Que últimamente estoy triste. O si tengo una causa externa, como por ejemplo una pérdida emocional o una pérdida de un ser querido, pues entonces evaluar mi situación, ir elaborando el duelo en un proceso lento, tranquilo y calmado. Pero, por ejemplo, si estoy enfadada, también tengo niveles muy altos de adrenalina, que si no sé regular esos niveles,
pueden conducirme a una conducta violenta. Por lo tanto, muchas reacciones, muchas conductas disruptivas, muchos enfados que acaban en peleas son porque la persona no ha sabido regular su enfado. Estamos diciendo que el enfado es muy lógico, muy lícito, pero se nos puede ir de las manos. De modo que si yo no controlo mi tristeza, la tristeza me controla a mí y entro en una depresión. Pero si yo no controlo mi enfado, puedo terminar con conductas violentas y es un problema interpersonal que altera la convivencia pacífica. Entonces, cada emoción tiene un correlato fisiológico y esto no lo podemos evitar. No lo podemos evitar, solamente lo tenemos que conocer y enseñar a nuestros niños y niñas para que ellos también conozcan cómo su cuerpo cambia cada vez que tienen una emoción diferente. Y aquí viene un poquito la complicación de este aprender a ser uno mismo, de aprender a ser una misma. Aquí viene la complicación. Las emociones no surgen siempre provocadas por estímulos externos, ojalá, porque entonces sería muy fácil entender. Bueno, pues de los 0 a 6 años, casi todo lo que provoca una emoción es algo externo, y lo conocéis. Le ha pegado un empujón porque el otro le ha insultado, o al revés, le ha insultado porque le ha pegado un empujón. Le ha metido el dedo en el ojo porque le ha quitado algo suyo. Se ha enfadado porque le ha dicho no sé qué. Se ha puesto a gritar de alegría porque su amigo le ha dicho no sé cuántos. Es casi todo externo. Ahora viene la complicación. ¿Por qué? Porque a la vez que se desarrolla todo ese mundo de pensamientos, todo ese desarrollo cognitivo, ellos empiezan a tener, y ellas, reacciones provocadas por estímulos que no son externos, son internos, que son pensamientos, recuerdos. Yo estaba un día en un patio con una profesora y de repente uno de primaria pasó un compañero delante y le pegó una patada en la espinilla, pero bien, con ganas, de eso, con ganas. Nosotras dos nos quedamos así mirando porque no había pasado nada, el chico simplemente pasaba adelante y el otro fue a por él y le dio una espinilla. Les llamamos a los dos, ¿pero qué ha pasado? Pero que si no te ha hecho nada. Es que me he acordado cuando le he visto que antes de ayer a la salida del colegio me insultó. Entonces, un pensamiento se te cruza por la mente y reaccionas emocionalmente. Y claro, el que está al lado dice, ¿pero y esto? ¿Y esto? Por eso muchos adolescentes parecen cabras locas, porque dices tú, ¿y ahora qué le ha dado a este o a esta? ¿Pero ahora qué le ha dado? Si no ha pasado nada, si todo va bien. Aparentemente todo va bien externamente, pero con que se le cruce un cable, significa que un pensamiento entra por ahí, o un recuerdo, ya la hemos liado. Se disparan emociones y claro, las aulas de secundaria y bachillerato son muy emocionantes porque casi nadie sabe el por qué reaccionan así. Entonces, o eres una maga de la adivinación, o dices, bueno, al final les dices, mirad, estáis todos locos, pero yo lo acepto y lo asumo, porque claro, igual que al torrente sanguíneo le llegan sustancias químicas diferentes cada vez que sienten algo, pues también a la inversa. Cuando hay cambios hormonales, hay cambios emocionales. Así que estar como cabras en una determinada época de nuestra vida, pues es normal. Es normal y hay que aceptarlo. Y una vez que se conocen, se comprenden, ya pueden empezar a regular sus emociones, pero sabiendo que las hormonas juegan en su contra, y que en 2 minutos pueden pasar, si la chica a un chico que le gusta le mira, ahora endorfinas a tope, todo el cuerpo lleno de endorfinas, toda la circulación sanguínea llena de endorfinas, se queda lelo, no se entera de nada, está mirando a la otra, pero de repente la otra mira a otro, ¡guau! Adrenalina a tope, esta es una sinvergüenza, le ha mirado al otro, encima le ha sonreído y le ha guiñado el ojo, el mundo no tiene sentido, esto es una mierda. Y te quedas pasmada y dices, pero si han pasado 2 minutos. Sí, pero la adrenalina le está jugando esa mala pasada, las endorfinas le hacían estar un poco lelo, pero esto le están haciendo, en fin. Esto es normal, pues qué ideal que todos nuestros críos desde bien pequeños lo vayan sabiendo. Y qué ideal que todos nuestros adolescentes y jóvenes sepan qué es lo que les pasa en su cuerpo cuando tienen determinadas emociones. Y eso sí, cómo pueden cambiar su estado emocional, porque ese es el truco del autocontrol. Puedes estar así, pero no tienes por qué estar enfadado todo el día, No, tú puedes cambiar así, pero tienes que hacer algo. Entonces, esto es como decía Einstein, que decía una frase que a mí me gusta mucho, pero es muy tonta, es muy simple, pero la ha dicho Einstein. Entonces, pues tiene el valor de una persona sabia. Y dice, si quieres obtener resultados diferentes, no continúes haciendo lo mismo. Aquí es tontísima. Pero a que todos caemos en, pues nada, y nada, oye, y otra vez lo he intentado y nada, pero ¿qué haces? Lo mismo de siempre. Pero haz otra cosa entonces.
Siempre que sumes 2 más 2 será 4. Te pongas como te pongas. Pero si a un 2 le sumas un 3 o un 4 o un 5, el resultado ya varía. Así que en ese aprendizaje nuestro personal es muy importante también saber cómo cambiar un estado emocional que no me gusta, que no me satisface, por otro que me viene mejor o que me interesa más. Y evidentemente, esto ya lo he dicho, algunas emociones socialmente están bien consideradas, parece que la alegría todo el mundo se apunta, pero la alegría es la emoción menos selectiva. La gente se puede dar un abrazo con alguien tomando una caña porque ha marcado su equipo. ¿No habéis visto a gente dándose un abrazo y tú dices, ¿estos se van luego juntos? No, que va, si no se conocen. No se conocen de nada. Pero es una emoción que nos invita a compartir, a hablar, a charlar, sí, pero nada selectiva. Sin embargo, la tristeza es tremendamente selectiva. ¿Con quién la compartes? Con muy poca gente. De modo que, ¿es positiva o es negativa? Tiene muchas cosas positivas, pero es más selectiva, porque es hacia adentro, te ayuda a estar contigo y con muy poquita gente. Entonces, de todo esto podríamos hablar mucho tiempo, pero yo quiero centrarme en una cosa muy importante. Nuestras emociones nos guían, nos dan pautas de qué debemos hacer en determinados momentos de la vida. Por eso es muy bueno, como un aprendizaje fundamental desde bien pequeños, atender a nuestro corazón, escuchar nuestro corazón. ¿Qué nos está diciendo nuestro mundo afectivo y nuestro mundo emocional? No pensar que las emociones están ahí para acompañarnos simplemente como los cuadros en una habitación que dan colorido y decoran. No. Tienen un papel muy importante en nuestra salud, en nuestro rendimiento académico, en nuestras relaciones de convivencia. Incluso tienen un valor que ya se ha demostrado en mi nivel de felicidad. Pero para eso yo tengo que conocerlas y tengo que regularlas, tengo que aprender a expresarlas. Hay una cosa interesante porque las emociones y los pensamientos, por eso yo nunca digo que la educación emocional es un proceso que tira por tierra la educación de la dimensión cognitiva, no, digo que es un proceso que complementa la educación emocional, de las emociones, complementa a la educación de esa dimensión cognitiva que casi todos recibimos en la escuela, incluso de nuestra familia y de la sociedad. Porque emociones y pensamientos tejen una red. Es más, a veces un pensamiento provoca una emoción y otras veces una emoción provoca un pensamiento. Aunque se escriben libros y libros, unos defendiendo una teoría de que las emociones son provocadas por pensamientos y otros lo contrario, el caso es que si analizamos nuestra propia vida y nuestra propia realidad, podemos encontrar ejemplos de las dos cosas. Si yo me levanto con mal pie y estoy enfadada porque no he podido tomar café, porque se me ha olvidado comprar café y yo sin el café no soy nadie, que lo hay gente que sin el café de primera hora de la mañana no... Bueno, vamos a ponernos en esa imagen. No puedo tomarme mi café de la mañana y ya voy mal. Y ya voy mal al trabajo. E intento, si estoy trabajando en una escuela, en un colegio, llegar un poquito antes a ver si me da tiempo en la máquina. Un padre en la puerta. Ya hemos liado. Ya la hemos liado. Ya me va a entretener. Ya no tengo tiempo. Ya no tengo tiempo. Ya le contesto mal. Ya le doy una respuesta rápida. Ni me pienso lo que sea porque estoy con mi café. Total, ya suena la hora y digo, ya me he quedado sin café. Entro en el aula y digo, examen sorpresa. Y la gente se queda y dice, ¿y hasta qué le ha dado? Y yo, es que sois de verdad, es sorpresa para ver el grado, si me habéis hecho caso y habéis estudiado, porque seguro que no. Puedo estar todo el día con ese enfado, llegar a mi casa de vuelta y decir, qué mal día he tenido. Qué mal día he tenido. Sin darme cuenta que ha sido por el café. Y además, les he echado la culpa a los alumnos, al padre, a la yayay, a todo el mundo de mi enfado. Primera norma, hazte responsable tú de lo que sientes. Eres la única responsable de lo que sientes. Averigua por qué lo sientes. Es decir, un pensamiento me ha provocado, no puedo vivir sin el café, una respuesta agresiva y me ha provocado un enfado. Pero también podemos hacerlo al contrario. Entonces, te has puesto unas gafas negras, lo ves todo negro. Estás en una emoción, entre comillas, negativa, que no es que sea mala, sino negativa porque no te hace sentir bien, y pones una lupa en todas las cosas negativas que ves. ¿Pero eso es ser objetivo? No. Has puesto tú la lupa. Claro que existen, pero también existen cosas positivas. ¿Por qué no poner la lupa encima de ellas? Porque no estás emocionalmente bien. Pero también a la inversa, puedes estar muy contenta, muy feliz y no ver nada negativo, que es lo que pasa cuando uno se enamora. Pero a los 2 días se vuelve idiota, porque las endorfinas te nublan la vista y no ves nada negativo en el ser humano ese que tienes delante. Los demás lo pueden ver, pero tú no. Cuando baja el enamoramiento y bajan los niveles de endorfinas, empiezas a ver cosas, claro.
Ya empiezas a ver. Quiero decir con esto que emociones y pensamientos entretejen una red que muchas veces no sabemos dónde empieza uno, dónde acaba el otro. La educación del corazón y la educación de la mente tienen que ir juntas. Y ahí es donde hay una deuda tremenda con nuestros críos, que ahora lo pueden recibir, porque ya hay investigaciones en la neurociencia que demuestran la importancia de las emociones en todos estos campos. Pero hace unos años no había estas investigaciones, por lo tanto, nosotros hemos recibido una educación de aquella manera. Cada uno pensará qué educación emocional recibió en su casa. Pues depende. A lo mejor había padres o madres que hablaban de lo que sentían con mucha naturalidad y los hijos lo iban captando, y otras familias donde padres y madres no hablaban de lo que sentían, solamente hablaban de lo que hacían o de lo que pensaban, pero no de lo que sentían. Y aquí vamos a entrar en uno de los aprendizajes, yo creo que más importantes. Paso que das, generas unas consecuencias. Decisión que tomas, generas unas consecuencias. Y esto es una ley de vida. Por lo tanto, hay que enseñar a nuestros críos a tomar decisiones sabiendo que las emociones susurran, aunque luego la razón sea la que tenga que poner mente fría. Decimos, a ver, con la mente fría voy a tomar una decisión. Sí, pero las emociones están ahí, ¿eh? Escúchalas, porque te van a dar una información muy valiosa. Y según la decisión que tomes en cada momento, no hay goma de borrar en la vida, no hay goma de borrar. Tendrás que asumir las consecuencias de tus actos, y eso supone madurez. Aceptar que aquello que decides hoy está creando tu presente, pero también tu futuro, y que no hay vuelta atrás. Por lo tanto, estas investigaciones, que además recientemente se han demostrado, ¿no?, como milisegundos antes de que la mente tome una decisión lógica, se activan las zonas del cerebro que son responsables de las emociones. Esto es una de las investigaciones más recientes de la neurociencia y yo creo que más importantes. El empoderamiento es decidir que yo soy el artífice de mi vida, que yo con mis decisiones, con mis metas, con mis objetivos, con los recursos que tengo, voy creando el camino de mi vida. No me lo crean otros. Y es más, no me tengo por qué poner a andar por el camino que otros han creado, ni aunque lo creen para mí. Yo soy una persona libre y, como he puesto ahí la imagen un poco de un conductor, puedo conducir yo mi propia vida. Estar empoderados significa ser capaces de decidir. Por eso, en aquellas escuelas o en aquellas familias donde a niños y niñas no se les permite decidir, no se les entrena para la libertad y para el empoderamiento. A veces padres o madres me dicen, pero ¿cómo un niño de 2 años va a poder elegir? Pues sí, puede elegir entre plátano o naranja, puede elegir ir de tu mano o ir solo, puede elegir y debe elegir. Y de alguna manera el empoderamiento, que a mí es una palabra que me gusta mucho, va unida también a la responsabilidad. Y sabemos lo importante que es educar para la responsabilidad a nuestros críos desde bien pequeños. Responsabilidades, por supuesto, adecuadas a su edad. No le vamos a pedir cosas a un niño o una niña de 4 años que serían para uno de 8, pero sí adecuadas a su edad. En este sentido, veremos como una competencia de la inteligencia emocional que se llama autonomía emocional está basada en esto, en autoestima, en empoderamiento, en capacidad para tomar decisiones y para asumir la responsabilidad que me corresponde en cada momento de la vida. ¿Cómo se construye ese empoderamiento? Fomentando la autoestima, la autoconfianza, la seguridad en sí mismo, la asertividad, que luego hablaremos de ella, y la autonomía, en el sentido, María Montessori, no hagas por un niño o niña lo que él o ella puede hacer por sí mismo. De esa manera, fomentando también el espíritu emprendedor, la generación de ideas creativas y la toma de decisiones sobre esas ideas, también vamos haciendo que una persona tome poder. Y daros cuenta que hay un empoderamiento personal, pero también hay un empoderamiento grupal, que es muy interesante. Pero se empieza por uno mismo. Todavía estamos en el aprender a ser uno mismo y una misma. No hemos entrado en el aprendizaje de la convivencia, pero un grupo de individuos empoderados cambian el mundo. Todo el mundo queremos que los demás cambien. Y resulta que no nos hemos dado cuenta de una clave muy importante, y es que la puerta del cambio solo se abre desde dentro. Así que o cambias tú o no pidas a los demás que cambien. Pero esto es un poquito como esas filas de dominó que se ponen, que tú le das un golpecito a una ficha y empiezan a caer todas las demás. Si tú cambias, los demás cambian y al final el mundo cambia.
pero empezamos por lo intrapersonal, para luego entrar en lo interpersonal. Si yo no cambio, no puedo pedir a los demás que cambien. Pero cuando yo hago pequeños cambios en mi vida, como decía Einstein, cuando ya cambio, los resultados ya van a ser diferentes. Ya no va a suceder lo mismo. Esa inteligencia emocional lo que nos permite es darnos cuenta de que nuestras emociones, siendo un fenómeno interno, nos sirven de espejo. Yo, esta ilustración que he visto como más adecuada para poner en esta diapositiva, es como que cuando yo me miro para adentro y cuando yo me miro en un espejo, me doy cuenta de cuáles son mis talentos, cuáles son mis limitaciones, qué se me da bien, qué se me da mal, cómo expreso las distintas emociones, si tengo algún problema con alguna de ellas, cómo respondo cuando los demás me hacen o dicen. Toda esa reflexión que me da el espejo me viene bien para cambiar y para crecer yo. Es transformadora la acción, pero vivimos en una sociedad tan estresada y que nos provoca tomar decisiones tan continuamente y actuar, que nos olvidamos de sentir y pensar. Y a veces reflexionando es cuando nos damos cuenta de que vamos en un camino o en una dirección equivocada y que tenemos que cambiar de rumbo. Comprender, poner nombre, saber cómo expreso yo cada emoción, saber que tengo 30 músculos en la cara para expresar, que no tengo que conseguirlos en ningún sitio, que los tengo. Y que además mi tono de voz me delata muchas veces, aunque mi cara no exprese, mi tono de voz muchas veces delata con más fiabilidad lo que estoy sintiendo. Las personas que identifican con claridad lo que sienten tienen muchos menos problemas emocionales, pero además es que tienen, en definitiva, mayores niveles de bienestar evaluados por la Universidad de Málaga. Por lo tanto, es muy interesante enseñar a nuestros críos desde pequeños estrategias de regulación emocional, técnicas de relajación, técnicas de control de estrés, que aprendan a no entrar en una emoción que vaya subiendo y subiendo y subiendo y subiendo de intensidad, sino que cuando llegue a una determinada intensidad, baje, 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 baje. Es decir, siendo conscientes de los cambios corporales que acompañan a cada emoción, les podemos dar estrategias para que vayan aprendiendo a salir de emociones que no les hacen sentir bien. El salir de esas emociones es un elemento muy importante de prevención de salud física y mental, por lo tanto potencia el bienestar. Pero también cuando ya van siendo más mayores, alumnos, alumnas, hijos, hijas, pueden aprender a generarse emociones positivas solamente cambiando de foco de atención. Fijaros, donde va la emoción va la atención. Entonces, cambiando el foco de atención, soy capaz de cambiar mi emoción. Y esto lo hemos experimentado seguramente todas las personas que estamos aquí. Un día nos levantamos con un pensamiento y empezamos a darle vueltas, lo que yo llamo pensamientos rumiantes, y a rumiar. Y sí, las personas que tienen miedo a volar, pues fíjate, ¿quién me habrá mandado a ir a Canarias? Y lo mismo hay una huelga encubierta, y lo mismo hay un piloto loco que se estrella contra el Teide, y lo mismo, ¿sabes? Empieza un ron, 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 ron. Eso me genera un estado emocional tóxico. Mi organismo se está envenenando con esos pensamientos. Luego, evidentemente, a lo mejor no pasa nada en ese vuelo y es fabuloso, pero nadie me ha quitado ese sentimiento, que ya no es una emoción, ese sentimiento de dar vueltas y vueltas y vueltas. Si yo soy capaz de, cuando venga una preocupación, cambiar mi objetivo de pensamiento y buscar una solución o buscar una alternativa o buscar algo que me dé placer o algo que me satisfaga o que me dé humor o que me sienta alegre, automáticamente ya no estoy con esa emoción anterior. Aquí doy un toque porque antes comentaba con Sandra que todas las actividades artísticas y todas las actividades deportivas son espitas para que salga el vapor extra. Son elementos de autorregulación emocional, lo queramos o no. Si algún día en los planes de educación sucede la desgracia de que suprimen la educación física y las artísticas, las aulas se convertirán en campos de batalla. Porque una olla que no tiene espita explota, y una olla que explota aquí, y otra que explota aquí, y otra que explota aquí, una gran explosión tendremos. Por lo tanto, cuando hay problemas con el enfado, cuando hay problemas con el estrés, hay que darles a los alumnos y a las niñas, niños desde bien pequeños que tengan hobbies, que tengan actividades creativas, artísticas o deportivas que son el medio para que la homeostasis, mi propio equilibrio emocional, se mantenga. Siguiente competencia, autonomía emocional, y con esta terminamos, entre comillas,
el aprender a ser uno mismo y una misma, porque son habilidades de auto, conmigo, no tengo que pedírselo a los demás. Y evidentemente ya hemos hablado de lo importante de la autoestima, también de la automotivación, y aquí simplemente dos palabras que están mal vistas y que yo quiero explicar: esfuerzo y constancia y persistencia. Entonces, estas dos palabras, desde el prisma de la educación emocional y del desarrollo de la inteligencia emocional, tienen que ver más con la satisfacción personal, de he puesto todo lo que estaba en mi mano para conseguir este objetivo. ¿Pero el esfuerzo garantiza el éxito? No, ni muchísimo menos. Una persona me decía hace poco que se había preparado una oposición durante 4 años, la víspera del examen un ataque de apendicitis. ¿Qué pasa? ¿Que tú puedes controlar todo en la vida? No. ¿Que tú puedes tomar decisiones en todo? No, no, ni muchísimo menos. De hecho, nuestra capacidad para elegir es muy poca, es muy limitada. A ver, ¿elegimos a los padres? No. ¿A los hijos? Llegan como llegan, cada uno. ¿A los compañeros de clase? No. Los que salgan. ¿A los profesores? Poco. ¿A la pareja? Sí. Pero la familia de la pareja va en el lote. O sea que eso hay que pensárselo también. El esfuerzo y la persistencia es: pones el acento en lo que esté en tu mano cambiar, en lo que esté en tu mano conseguir, y en lo que no, te aguantas. La capacidad de recuperarte después de un impacto, después de una frustración, después de un problema, de un drama incluso en tu vida. Yo he trabajado con niños maltratados, con niños con muchísimos problemas, y había que ayudarles a ser resilientes, a ser fuertes. Es como si alguien te ha hecho aquí una herida y tienes una cicatriz. No puedes estar todo el día mirándote la cicatriz. Tienes que vivir con esa cicatriz diciendo, olé la cicatriz que tengo, pero ya está, no pasa nada. No pasa nada, no estoy todo el día pensando en esa cicatriz que me hicieron. De modo que esto es educable también, y los factores de resiliencia se educan. Y lo que hay que empezar es precisamente por ayudar a los críos a tolerar frustraciones, a aceptar que la vida la pueden crear ellos, y dando pasos y tomando decisiones, nadie les va a decir dónde tienen que ir, sino que ellos van a ser creadores de su propio mundo. Y ahí encontramos la competencia social, encontramos la empatía. La empatía, que es un factor de prevención de conductas violentas fabuloso. El ser capaz de ponerme en el mundo del otro, ver el mundo a través de los ojos del otro, comprenderle, pero no solamente de aquí, porque puedo decir, sí, comprendo lo mal que te sientes y ya está. No, me doy cuenta de cómo estás, de cómo sientes. Y luego ya la tercera clase de empatía, que es la más mal comprendida, que es la empatía en acción, la compasión. ¿Te puede ayudar en algo? Entonces, esos 3 tipos de empatía: comprendo cómo te sientes, sé cómo te sientes, siento contigo o puedo hacer algo por ti, van juntas y mejoran la sociedad. Y por eso es una de las habilidades emocionales que más se está valorando ahora en la inserción al mundo laboral de los jóvenes, y la que no siempre está presente, por ese déficit empático que se podría resolver muy fácilmente y se potencia de manera maravillosa a través de 3 cosas: la lectura, el cine y el viajar. Porque la neurociencia ha demostrado que a medida que vamos leyendo un cuento, una novela o vamos viendo una película, nuestro cerebro hace las mismas simulaciones como si fueran realidad de lo que estás viviendo, imaginando o viendo en el cine o imaginando en un libro. Evidentemente, también la comunicación asertiva, el ser capaz de respetarme, de poner límites a los demás, el aprender a decir que no, el aprender a resolver conflictos, el establecer relaciones satisfactorias. No todos sirven para ser mis amigos. Y hay 2 preguntas muy interesantes que se les puede hacer a vuestros hijos, hijas o alumnado en general que tengáis a partir de 6-7 años, ¿no? ¿Qué tiene que tener un compañero para ser tu amigo o amiga? ¿Y qué te tiene que hacer para dejar de serlo? Porque esto es de ida y vuelta. No, es que este va a ser amigo mío, me haga lo que me haga. Pues muy mal, ya vas por mal camino. Claro, es de ida y vuelta. Si te falta el respeto, no es tu amigo. Si tienes que hacer siempre lo que a él le gusta, no es tu amigo. Si no permite una confianza, que tú le cuentes un secreto y lo va soltando por ahí, no es tu amigo. Hay comportamientos de amigo y hay que no. Pero claro, me encuentro en muchos coles que llego yo en infantil y que todos son amigos. No. Todos son compañeros.
Y en los compañeros hay respeto. Y con los compañeros se hacen muchas cosas. Y me lo paso muy bien. A los amigos los elijo. Daros cuenta que es lo poco que podemos elegir. Así que más vale enseñarles desde bien pequeños, este sí y este no. Pero este que sí me ha demostrado que no, puerta. Y eso va a potenciar que esa autonomía emocional que hablábamos antes se reafirme, pero que además yo sea selectiva cuando pueda serlo y me aguante cuando no pueda serlo. Pero todo esto forma parte de un proceso educativo que mejora la convivencia en cuanto que yo me doy cuenta de cuándo abro mi vida a una persona y cuándo la cierro. ¿Cuántos problemas de maltrato se evitarían si una persona hubiera desarrollado la asertividad y el autorrespeto y no permitiera ni un solo minuto de maltrato, de insulto, de dejación? No, 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 no. Yo me respeto, exijo respeto. Voy a echar para atrás porque yo no sé si habéis oído hablar, posiblemente sí, porque ha salido hasta en el telediario. Las neuronas espejo. ¿Habéis oído hablar de las neuronas espejo? Este investigador ha demostrado lo que antes os decía. Cuando yo veo una película o cuando yo leo un libro donde se produce una determinada escena o acción, yo mentalmente, mi cerebro está utilizando las mismas zonas del cerebro como si lo hiciera en primera persona. Por eso los sueños algunos son tan como son, claro. Si sueñas con Richard Gere, pues en fin, a ver, al que le guste Richard Gere, claro, puedes soñar con quien tú quieras, pero evidentemente nuestra mente simula en primera persona en realidad y confundimos, nuestro cerebro no diferencia entre imaginado y vivido y se cree que es de verdad. Así que imaginad el potencial que tiene la imaginación en la educación. Yo puedo guiar la imaginación de mis hijos, hijas, mis alumnos para que aprendan a reproducir situaciones, emociones, sensaciones que no son en primera persona, a través de un relato, de un cuento, de una película, de una música incluso, que cuando se activan los circuitos cerebrales responsables de la autoconciencia, también se activan los de la empatía. Es decir, que si queremos conocernos bien a nosotros, tenemos que conocer bien a los demás. Pero que cuando conocemos bien a los demás, también nos conocemos a nosotros. Se activan las mismas zonas del cerebro. Por eso os decía al principio de mi intervención, aprender a ser uno mismo, una misma y a convivir van juntos, pero lo primero tiene que ser lo primero y luego lo segundo. Por eso, de alguna forma, todas las competencias que bajo este paraguas de inteligencia emocional hemos ido viendo, al final lo que les ofrecen a nuestros niños, niñas y jóvenes son recursos, son herramientas, son habilidades que van a cargar en su mochila y que les van a hacer ir hacia el mundo y estar en el mundo de una manera mucho más firme, mucho más, sentirse muchísimo más seguros, más seguras. Y en esa mochila, ¿qué van a llevar? Pues van a llevar valores, van a llevar ilusiones, van a llevar retos, pero también van a llevar autoconfianza, van a llevar creatividad, van a llevar empatía, van a llevar asertividad, muchas herramientas que les hemos podido dar en la construcción personal y que luego les va a servir para caminar en el mundo, ojo, con los demás. ¿Por qué? Porque somos seres sociales. Nuestra vida no podría existir sin los demás. Y para mí, la educación es el elemento que potencia cambios en el mundo. Es decir, la verdadera función de la educación, para mí, debería ser ir un poquito más allá de lo que somos. Esto lo dice Claudio Naranjo, un psicólogo muy interesante que os recomiendo que leáis porque ha trabajado mucho la nueva educación hacia dónde va. Y él dice, en una escuela ideal acompañaríamos los procesos de aprendizaje, fomentaríamos la creatividad y ayudaríamos a los niños a aprender sin la presión de las notas. Necesitamos un mundo nuevo y solo podremos conseguirlo con una nueva clase de personas más conscientes. Por eso la educación, para mí, debe proveer la libre realización de nuestras potencialidades. Todos nos servimos para todo. La teoría de inteligencias múltiples de Gardner lo demuestra. ¿Qué mejor que descubrirnos como seres con talentos, también con limitaciones, y querer aportar al mundo nuestro granito de arena para cambiar aquello en lo que nosotros nos sentimos competentes? Cámbiate a ti mismo. Ya lo hemos dicho, la puerta del cambio solo se abre desde dentro, pero cuando tú te cambias, tu entorno cambia y es como una mancha de aceite que se va expandiendo, expandiendo, expandiendo. Yo vengo observando cambios en la educación desde hace 38 años y esa mancha es imparable, los cambios se producen, claro que se producen, más lentos a veces de lo que quisiéramos, sí,
porque los ritmos de cambio tampoco los marcamos las personas. Hay factores sociales que influyen mucho en los cambios en una dirección o en otra. Segunda, tú tienes el control. Acordaros, técnicas de autocontrol emocional, competencia en regulación emocional. Tú tienes el control, no los demás. No permitas que los demás conduzcan tu vida. Tú eres el chofer de tu coche, tú conduces tu propia vida. Empodérate, siéntete capaz de hacerlo. Perdona y déjalo ir. El rencor, que es el enfado no resuelto, ese rencor, al primero que le daña es al que lo siente. Perdónate a ti mismo y perdona a los demás y suelta. El dejar ir es tremendamente terapéutico. Soltar esa emoción y dejarla ir. Soltar ese rencor y dejarlo ir. Nos beneficia a la salud personal primero, porque con el rencor nos estamos envenenando. Preocúpate del ahora, es decir, vive el momento presente y haz lo mejor que puedas lo que estés haciendo ahora, porque estás sembrando ahora lo que vas a recoger después. Así que todas las técnicas de mindfulness que ahora se están incorporando a muchos colegios, afortunadamente, ayudan a que el alumnado trabaje el aquí y el ahora. ¿Qué siento? ¿Cómo me siento? Conecto con mi cuerpo, conecto con mi realidad, conecto con mis emociones y me preocupo del ahora, no de lo que voy a hacer mañana ni de lo que he hecho ayer. Qué poco tiempo estamos presentes. Y entonces Gandhi nos recomienda y nos dice, a ver, vive el ahora, vive el presente, que con lo que hagas ahora estás sembrando cosas para el futuro, pero no te lances al futuro. Sin acción no vas a ninguna parte. Antes os he dicho, la información no transforma, solo transforma la acción. Una acción comprometida surge de la reflexión, pero la reflexión no se puede quedar solamente ahí. Se tiene que plasmar a nivel social. Y entonces trabajar por unos cambios del mundo y unos cambios sociales, frutos de una reflexión personal y frutos de un crecimiento personal a la vez, porque si yo crezco, mi grupo, mi entorno crece también. Todo el mundo es humano. ¿Por qué decía esto Gandhi? Pues ten en cuenta que cuando te cruzas con personas, cada una de esas personas tiene su propio drama, tiene su propia vida, tiene sus propias problemáticas, tiene sus propias emociones y sentimientos. Incluso cuando ves a alguien sonreír, a lo mejor está utilizando una de esas 7 sonrisas falsas para generarte un bienestar a ti, aunque esa persona se siente muy mal. Todos somos humanos significa, nos unificamos en lo emocional, nos diferenciamos en las creencias y en las ideas, pero en lo emocional no hay desunión, hay íntima unión. Ve lo bueno de la gente y ayúdale. Ve lo bueno, sé empático, capta lo bueno de la gente y presta tu ayuda, lo que es el aspecto de la compasión, la empatía en acción. Persiste, constancia, persistencia, esfuerzo, competencia de la autonomía emocional. Sé consecuente, sé tu verdadero yo, sé tu verdadero tú. Siéntete a gusto contigo, quiérete, valórate, respétate. Es la única manera de que los demás lo hagan y es la única manera de que ese respeto se vaya generando como la onda expansiva de una piedra que cae en un estanque y que va cubriendo cada vez áreas más extensas y continúa creciendo y evoluciona. Y termino con esta frase de un escritor argentino que me gusta a mí mucho, Eduardo Galeano, dice: mucha gente pequeña, en lugares pequeños y haciendo cosas pequeñas, pueden cambiar el mundo. Muchas gracias.